saber si este tiempo que me quitaron ahorita de inicio se recorre o tengo que acabar puntualmente a la hora. No, son 60 minutos. Estamos empezando 19, aquí 19:40, entonces es una hora. Vamos a recorrer. Ok, pues no hay problema y tú me avisas unos 10 minutos antes de que pudiera vencerse el tiempo. Digo, yo no estoy pendiente, pero ahorita tal vez no me fije mucho del tiempo. Está bien. Repito, muy buenas tardes a todos, qué gusto volver a estar con ustedes. Vamos a pasar directamente a las diapositivas. Confío que todos estén bien, que sus familias estén cuidando con esta cuestión de la pandemia que sigue siendo tan compleja en todo el mundo. Permítanme, vamos a colocar de una vez las diapositivas. Tengo que dar aquí, presentar pantalla, compartir. Por favor, si me indican si ya se ve mi pantalla compartida. Sí, si podemos Perfecto. poner la presentación completa. Claro que sí. Ahí está. Ya se ve completa, ¿verdad? Sí. Muy bien. La presentación anterior vimos a rasgos muy generales cómo se desarrollan los proyectos de investigación de la arquitectura vernácula a partir de un trabajo académico en el Instituto Politécnico Nacional. Y vimos también a grandes rasgos una serie de características de esta arquitectura vernácula de nuestro país, México. Y entonces ahora la idea que comentamos con la arquitecta Sasanda era tratar de mostrarles un poquito más de las arquitecturas de otras partes del mundo, pero con el enfoque de cómo se ha logrado conservar, cómo se ha logrado preservar, porque desafortunadamente, ustedes lo viven allá en Bolivia, la mayor parte de nuestros países latinoamericanos tenemos graves problemas con la conservación de la arquitectura vernácula. Desgraciadamente no hay valoración, incluso de las mismas comunidades, no existe una forma de verla como patrimonio, la vemos como algo que estorba, como algo que ya no es útil, algo que ya es antiguo, ya es viejo, y esa tendencia lleva a alterar y a destruir estas arquitecturas. Pero hay países en los que sí se ha valorado y sí se ha conservado. Y es parte de nuestra memoria, es parte de las emociones y sentimientos que las personas en su infancia viven y a pesar del tiempo, allá en su cabeza algo hay. Por eso, me atrevo a citar al gran poeta mexicano Octavio Paz, el sentimiento de soledad, nostalgia de un cuerpo del que fuimos arrancados, es nostalgia del espacio. El espacio, estamos viendo una imagen de la aldea de Karanak, en Rabatat, Yaz, Irán. Simplemente lo voy a comentar muy rápido. Esta imagen es de un pueblo que data de hace 600 años, todo hecho con tierra cruda, bóvedas, muros de adobe, y están muy al centro del desierto. Es una comunidad, pero en pleno centro del desierto, en la península eh, de Irán, perdón, península en la región de Irán. Y resulta que por cuestiones económicas, la gente comenzó a emigrar, a salir, y un día de repente ya se fueron todos. Quedó abandonada por 100, 200 años, y alguien un día pasó y dijo, ay, qué interesante se ve esto, cómo vivían, y hoy en día es un atractivo turístico impresionante que explotan en Irán. No le han hecho nada, así como la ven está, pero tú puedes recorrer las calles, meterte a algunas habitaciones que se conservan, no le han dado ningún tipo de tratamiento, pero desgraciadamente sí lo manipulan como una cuestión turística y mucha gente quiere ir a ver cómo era ese pueblo, como un pueblo, como anuncian acá en México una población minera abandonada, dicen el pueblo fantasma de, así es más o menos la idea que dan de esto, pero bueno, vamos a pasar, miren. Elegí algunos lugares que creo que son representativos en términos generales de los criterios de conservación
en Europa y en Asia y en los Emiratos Árabes. Tenemos Portugal, España, Alemania, Noruega, Suecia, Rumania, los Emiratos Árabes Unidos, Irán y China. Vamos a ver unos ejemplos de manera rápida, comentando cuál es la situación a través de la cual se está conservando. Vamos a comenzar con Roros, en Noruega. Ahí tenemos la ubicación de Noruega, tenemos aquí ya un poquito más grande, en los límites, en las fronteras con Suecia, y esta comunidad de Roros en 1980 fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad. Hace 700 años fue una comunidad minera, en sus orígenes, ¿sí? Actualmente la minería está abandonada, ya no hay nada de actividad minera. Sin embargo, por ejemplo, esta calle es una de las que llegaban a la zona de las minas. Ahí se ve al fondo un montículo de grava que han sacado. Y esas son las casas de los mineros. Vean ustedes, se alcanza a observar en primer plano, ahí se ve el techo verde. Es originario de toda esta región nórdica, de Suecia, de Noruega, en los que no interviene ningún elemento de tratamiento químico o artificial, todo es natural y son techos verdes, que dan una función. Ustedes han de saber, Noruega está lleno de bosques y lagos, ríos. Entonces, la madera es el elemento material fundamental, clave, en la arquitectura vernácula. Esta pequeña comunidad es una comunidad de no más de 1,500 habitantes, pero tiene la particularidad que en el invierno, han de saber ustedes que toda la región nórdica, en el invierno, tienen 2 meses y medio sin sol, no sale el sol para nada. Pero cuando ya sale, ya se acerca la primavera, dicen, de todo Noruega, la mejor región para ir a esquiar. Entonces se ha vuelto una región turística al 100%, y lo que decidieron las autoridades de Noruega, junto con el ICOMOS de Noruega, fue conservar el lugar tal como era en su originalidad. Todas las construcciones son de madera, todas, piedra en laja. De hecho, hay algunas cubiertas que son en piedra en laja, y las viviendas que tienen que remodelarse por lo antiguo y que la madera ya no da, hacen una situación de colores, de alturas, que se integren y no alterar. Vean ustedes allí, es un pequeño andador en medio de una serie de viviendas, todas en madera, ¿sí? Y entonces se hizo un reglamento en el cual no se permiten edificaciones de concreto, no se permiten edificaciones con acero, no se permite rebasar las alturas en los perfiles de las calles, algunas calles aún son empedradas, ¿sí? Por ejemplo, esta es la calle principal. Si ustedes observan ahí al centro se ve una cafetería, están unas mesitas afuera. Si ustedes observan con atención, el techo es verde, ahí hay pasto arriba, el de un lado es de laja, una laja natural del lugar. Los restaurantes y cafeterías son de primer mundo. Están adecuadas las viviendas con paneles, con aire acondicionado. Entras y es el superlujo, pero no alteraron los muros, no alteraron la morfología, no alteraron las cubiertas, pero brindan la comodidad que se requiere en un lugar en el que llega gran turismo. El hotel es así, tal cual, de gran turismo, no, ni siquiera de 5 estrellas, y el hotel nunca se ve por ningún lado, porque tiene la altura de estas viviendas, no rompe el perfil. Y entonces este reglamento, bueno, para empezar, ustedes deben de saber muy bien que los europeos respetan las reglas y las normas, no como nosotros los latinos, sobre todo aquí en México han de saber que el país se caracteriza porque las reglas no nos importan nada y hasta parece concurso a ver quién la rompe. Y entonces, vean ustedes cómo se conserva una armonía, se conserva una línea, una imagen contextual, una imagen urbana, a una escala humana. No han metido banquetas de concreto, no. Todo lo que se puede se conserva con laja natural, áreas verdes de pasto. De hecho, esto se llena, se inunda de tulipanes. A mí me tocó ver ya muy poquitos, yo ya llegué bien primavera, pero todavía había varios tulipanes por allí.
Entonces, imagínense esto, en cuanto viene el fin del invierno y viene la entrada de la primavera, se llena de gente, pero hay un respeto absoluto por la arquitectura tradicional de hace 600 años. Y la misma gente que ha hecho sus negocios, hay todo tipo de negocios, porque ahí vive la gente, y eso es lo más importante que pueda haber para conservar, que no sea un lugar muerto, que la gente habite, que esté allí. Y ahí encuentras de todo, cafeterías, restaurantes, salas de arte, tiendas de abarrotes, de comestibles. Es un pueblo vivo, ¿sí? Ese es el templo católico ortodoxo, que por cierto está en restauración, pero ven ustedes el perfil. El hotel, de hecho, está atrás de este templo, no se observa. Y el hotel, de hecho, le pusieron techos verdes. Se simula y se emula con el contexto natural, con el contexto del lugar, ¿sí? Y entonces aquí podemos leer muy claramente que tenemos cimentaciones de piedra, de laja natural, muros de madera, cubiertas de madera con un, un árbol muy específico al cual van cortándolo eh, en, como si fueran a hacer papel, en rollos, y esos rollos los colocan encima de lo que es la madera, los tablones, porque es impermeable, como si fuera un impermeable químico contemporáneo, pero es natural. Y sobre él colocan una capa de tierra y luego el pasto. Y entonces permite que haya una conservación en calor. Todas las viviendas tienen chimenea y generalmente la chimenea se ubica al centro y las chimeneas de piedra, cuando menos mide 1,50 por 1,50, son las más pequeñas, porque entonces la piedra emana el calor a todas las habitaciones. Eso en términos generales, el sistema constructivo de las viviendas, los materiales, y aquí lo que nos interesa es cómo, a partir de una declaratoria de patrimonio mundial, se decide conservar el lugar tal cual en su originalidad, a partir de una norma, de un reglamento, y que todos cumplen perfectamente, y que lo más importante, defienden. Eso es lo más trascendente. Ellos mismos defienden el lugar, no permiten que otra cosa ocurra. En la misma región tenemos, en los límites de Noruega y Suecia, ¿sí? Hay una serie de comunidades que tienen granjas de hace 500, 600 años, y entonces yo no estoy muy de acuerdo con esta forma de preservación, sin embargo la tengo que mostrar. La región de Husantunet y Otsmark, Noruega, Suecia respectivamente, por ejemplo, pertenece a Otsmark, es un templo ortodoxo católico. Vean cómo todo está hecho de madera, como allá en Chiloé, en el sur de Chile, que está declarado también Patrimonio Cultural de la Humanidad, todos estos templos de madera. Esto es un templo católico hecho completamente de madera hace 500 años. Y está en torno a él, como lo hacían antiguamente, el cementerio. Y vean el nivel de conservación que tiene. Y siguen celebrando misas, y la gente va con mucho orgullo de su edificio y de conservarlo, ¿sí? Y entonces, en torno a esa comunidad, hay una serie de granjas que datan de hace 500, 600 años. Vean la imagen, ahí se ve un poco de nieve en el fondo si se observan, ¿sí? Son granjas que están a cada 500 metros, cada 2 kilómetros, y los noruegos se dieron a la tarea, al igual que los suecos, de rehabilitarlas. Estaban ya abandonadas, simplemente hubo cambios económicos, la gente las abandonó, o el otro aspecto importante, las adquirió el Estado, las compró, las restauraron. Vean el nivel que tiene de conservación esta casa, que es de una parte de una granja, son granjas completas. Por ejemplo, aquí esta rampa que observan es para subir aquí a las vaquitas, ¿sí? Que estén ahí arriba, y abajo lo usan de bodega. ¿Sí? Hay toda una serie de cuestiones, funciones bien interesantes de las granjas, porque tenían aves, o sea, gallinas, gallos, ganado porcino, equino, vacuno, y era muy importante para aquellas épocas tener un lugar de resguardo, precisamente porque imagínense esto lleno de nieve, a 12 grados bajo cero, sin que haya sol, etcétera. Y entonces, ¿qué es lo que hicieron ahora? Si ustedes observan, el nivel de conservación es excelente, pero nadie vive allí.
son piezas de museo. Te cobran una cuota muy baja, de hecho hay un recorrido que te dan un folletito, si eres amante de lo tradicional, todo esto, hay un recorrido para ir viendo todas estas granjas antiguas, perfectamente remodeladas. Si ponen atención, en esta que vemos de frente, se alcanza a ver ahí algo blanco en la orillita, son esas capas que les menciono de madera laminada, ¿sí? Natural, la savia natural de esta madera no permite que pase el agua, no permite que escurra. Y entonces invirtieron en estas granjas y tú vas viendo y te platican la historia de la granja, puedes entrar a las habitaciones donde tienen todos los utensilios de la época, cómo vivía la gente, cómo era, pero es un museo. Entonces, desde mi personal concepción del hecho arquitectónico, no es el edificio, sino la vivencia de la gente en el edificio lo que hace a la arquitectura. Entonces, insisto, yo no estoy muy de acuerdo con esto, porque se convierten en una pieza de museo y ya no es un lugar para vivir, se vuelve como un museo en sí, un objeto, pero que es muy importante porque nos está dando una imagen clara de cómo era la vivienda vernácula, de cómo se vivía, de cuáles eran los sistemas, los materiales, etcétera. Es decir, hay que darles palomita, un 10, porque conservan y preservan. Pero yo cuestiono, como pieza de museo, ¿hasta dónde es válido hablar de una arquitectura que no se habita, una arquitectura en la que no vives? Tú entras y ves todo como era hace 450 o hace 500, 600 años, le tomas fotos, hay folletos, hay una serie de cosas descriptivas, etcétera. Pero el edificio ya no alberga vida humana para estar adentro de ellos. Esa es otra forma de conservación. Qué bueno que lo conservan porque lo podemos leer, lo podemos ver, lo podemos visitar, lo podemos sentir. Pero esa es mi situación, ese es el pero. Yo creo que no es tan válido, pero qué importante es, sumamente importante, que exista, que se conserve, que se preserve, aunque sea de esa manera. Algo es algo, diríamos acá en México. Nos vamos a Rumania, una comunidad que se llama Rimetea, en la región de Toroco. La región de Toroco pertenece a Transilvania, es la región que es famosísima por el famoso, la historia de los vampiros, ¿no? De Drácula y eso. Que nada tiene que ver, o sea, ahí no existió un tal Drácula, pero bueno. Toda la región que es de alta montaña es muy interesante. Para empezar, Rumania fue fundada por los romanos, por eso se llama Rumania. Y el rumano es muy parecido al latín, pero también tiene influencia húngara. Y hay una serie de comunidades pequeñas, que bueno, vamos a presentar solo una, esta de Toroco. Ustedes observen, hay dos sistemas constructivos. La tierra cruda, que es la que estamos viendo aquí, con cubierta de madera y una teja plana de barro cocido. El otro es el tabique cocido. Son dos sistemas que, digamos, son los más importantes históricamente de la región. Estas comunidades datan también de hace 450 años y, curiosamente, al igual que de Toroco, esta montaña que ven aquí hace que durante todo el año haya mucho turismo de alpinismo, de rapeleo, de desplazamiento en estos papalotes humanos que se trepan porque hay corrientes de aire que favorecen, en fin. Y solo hay un hotel de muy buena calidad. ¿Qué es lo que hizo el alcalde de esta comunidad? Decidió, trabajando con ICOMOS, hacer que las personas concursan cada año para mostrar cuál es la casa mejor conservada, tradicional, vernácula. Y si ustedes se han fijado hasta ahorita en las diapositivas, sí, hay coches, es vida contemporánea. El interior de las casas tienen todos los servicios de primer orden, pero las casas las conservan. No hay construcciones de concreto armado, no hay nada de eso. No hacen cosas de, ahora voy a hacer 5 pisos. No. ¿Por qué lo conservan y cómo lo conservan? Bueno, una vez que alguien gana el premio de que mi casa es la mejor conservada, no paga impuestos. No pagas nada de impuestos.
En este caso, vean la casa esta, en México esto le llamamos tejamanil, en Chile le llaman tejuela, no sé en Bolivia si existe este sistema, son unas tipo teja hechas de madera, ¿sí? Es mucho más antiguo que la barra de la teja de barro, y esta casa la estaban adecuando, la estaban remodelando, porque esa es la otra cosa interesantísima que hicieron ellos. Permiten que todas las gentes que tengan una casa vernácula la acomoden y puedan ofrecer alojamiento y comida a los turistas. Y entonces te dicen, ven a Toroco y conoce la arquitectura tradicional y la comida tradicional. En México eso le llamaron, tristemente no ha funcionado, turismo rural. Y entonces tú llegas y dices, pues yo me quiero acomodar no en un hotel, quiero en una casa con gente del lugar y comer lo que comen ellos. Y entonces, si tú haces eso, no pagas ningún impuesto de hospedaje no, turístico, no pagas ningún impuesto por predio y te permiten ganar un dinero por mantener la arquitectura vernácula. A mí, ese es de los planes que se me hacen extraordinarios. Vean ese perfil de esta calle, el nivel de conservación de estas casas vernáculas. ¿Sí? Vámonos rápidamente a Ponto de Barca, Portugal. Esta pequeña población anda como en 1,200 habitantes, si no me falla la memoria. Es una población que está en los límites de España y Portugal, muy cercanos a la costa también, y de hecho tiene mucha influencia asturiana y mucha influencia gallega. Yo tuve la oportunidad de ver unos bailes y comidas locales, y son muy, muy similares a los gallegos y a los asturianos de España. O sea, hay una influencia cultural muy fuerte allí. Y esta población tiene una fortaleza del siglo XV, ¿sí? Se alcanza a ver en la parte inferior un poco de esa fortaleza con unas torres vigía y algo sumamente importante. Acá abajo inmediatamente están unos graneros, ahorita los vamos a ver de cerca, luego vienen ya las casas. Si ustedes se fijan, la comunidad es pequeñita, enclavada en la alta montaña y se dedican a producir vino. Estos graneros datan del siglo XV, son hechos de piedra. Y si ustedes los observaron, se nota en esta imagen, como alrededor de lo que era la fortaleza y estaba el castillo medieval, ¿sí? Tenían la zona para recoger el grano y guardarlo como almacén de servicio al castillo, a la fortaleza. Actualmente no se usan como tal, sí guardan algunos granos para el turista lo vea. Mira, pues así funcionaba. Si ustedes se fijan, parecieran palafíticos, están levantados sobre el nivel del piso, es muy húmedo, es alta montaña, llueve mucho. Si ustedes observan, hay mucho musgo en las cubiertas que son también de piedra, también son de piedra. Y tienen estas columnitas o pequeñas columnas de piedra en forma de escarpio, en forma inclinada, para evitar que un roedor se pueda trepar. Y si lograra trepar, vean esta losa también de piedra, es una piedra cortada de manera redonda, plana, para que no tenga posibilidad de treparse al granero. Vean las soluciones que da la arquitectura vernácula, tan magistrales. Y pasa el aire por aquí y ventila, no se pudre el grano. Vean los pisos de piedra natural. En una maravilla. Podríamos pasarnos horas hablando de toda esta arquitectura vernácula, ¿sí? Pero bueno, hoy lo que queremos hablar es, dijimos, conservan. Vean qué nivel de conservación existe en esto. Es decir, la gente sabe que el turista llega porque quieren ir a ver esto, porque les atrae. Y es un turismo muy cuidado. No llegan grupos gigantescos a hacer destrozos, no. Son muy controlados los recorridos. Vean ya la comunidad. Todas las casas son de piedra con cubierta de madera y teja de barro. Vean el nivel de humedad que existe. Insisto, es alta montaña por lo mismo. Las calles son empedradas, pero tiene otra característica bien interesante.
En otra vista de los graneros, vean, la escalera son piedras, es una zona rocosa, es alta montaña. Vean esta casa, vean el nivel, ¿sí?, del tamaño de las piedras labradas, encimadas, no están pegadas con cal ni con cemento, están encimadas con lodo, porque el mismo peso de la piedra permite que se estabilicen, son muros gruesos, ¿sí? Aquí abajo, por ejemplo, es una bodega, acá arriba es donde viven, o a veces tienen también los corrales de los animales. Vean la calle, una calle empedrada, ¿sí? Y ya vieron la vid, la vid. Y te dicen desde que entras, tienen permiso de cortar uvas y comérselas, porque son turistas. Claro, al final del recorrido puedes comprar vino, puedes comprar jaleas de uva. Insisto, en un turismo pequeño, cuidado, no hay hotel, no te puedes quedar allá a dormir. Es de llegar, estar todo el día y salirte. Y hay un recorrido de otras comunidades, pero esta es de las más interesantes. Vean qué belleza ir caminando a través de las calles cubiertas con la vid y te dicen, sí, puedes ir comiendo uvas, no hay ningún problema. ¿Sí? Otra forma de conservar una arquitectura vernácula local, la gente no hace nada por cambiar su arquitectura, la conserva porque saben que van a vender productos, saben que hay un turismo cuidado que les va a permitir estar manteniéndose además de su producción vitivinícola. Vamos a pasar rápidamente a Alemania, Wendland, al norte de Alemania, ¿sí?, ya muy cercano hacia las partes norte del mar Cantábrico, del mar del norte, al norte de Berlín, pues de hecho, ¿sí? Estas son unas villas circulares de la Edad Media, datan del siglo XIII, XIV. La característica de esta arquitectura alemana son estructuras de madera. Si ustedes se fijan, todas estas cuadrículas son de madera y tabique, barro cocido y en algunos casos barro crudo. La altura corresponde a veces a un segundo nivel y a un nivel de guardado de grano. No sé cómo le llaman en Bolivia, no me acuerdo el nombre en alemán, discúlpenme, no sé alemán. En México les llamamos tapanco, le llamamos troje, le llamamos, tiene diferentes nombres según la región, pero es una zona de guardado. Y esto, si ustedes observan, salen unas callecitas que ya pavimentaron, originalmente eran de piedra, ¿sí? Es un trazo circular, es un círculo, hay una plaza al centro y radialmente salen las callecitas para este tipo de edificaciones. Las restauraron y imagínense lo que hacen ahora. Las rentan a personas pudientes, generalmente dicen, o a veces las adquieren, artistas famosos, pintores, escultores, músicos, cantantes. Pero además, en la época de verano, ya en cada una de estas villas, porque son como 30 villas diferentes, hay una que la adecuaron como hotel, adecuada como hotel, de manera maravillosa. Tú llegas a hospedarte allí y es como estar en una casa antigua, pero con todas las comodidades. Y entonces haces turismo conociendo estas formas de construcción, estas edificaciones vernáculas antiguas, las valoras. De hecho, las artesanías que te ofrecen tienen que ver reproducciones de casas en chiquito. Las casas originales eran de paja, bueno, te hacen cosas de paja, de madera. La comida es local. Hacen paseos por los bosques que están muy alrededor de aquí. Esta es una zona boscosa, boscosa. Ya observaron cuál es el patrón, cómo las casas están en una zona, aquí se ve un semicírculo, en una zona radial, y entonces igual abren un turismo de verano, pero como son tantas villas, no hay ningún conflicto porque vaya mucha gente, y aparte hay mucha gente que las renta, que las adquiere para estar habitando. Te ofrecen mucho este tipo de paseo en una carroza antigua. Bueno, ya es moderna, pero la disfrazan de antigua en caballo. Vas a recorrer 3, 4 comunidades entre el bosque. Es una cosa maravillosa y que valoras. Eso es lo interesante. Valoras, conoces, te tratan bien, no es caro. Vives una semana, 5 días, lo que tú gustes allí, hospedado, bien alimentado, alejado de las grandes urbes, en el campo, y vean el nivel de conservación. Y también pues te platican las historias de que la casa, que era de no sé quién, y que la abuelita, etcétera. De todo hay.
ahí se nota el empedrado original, obviamente ya muchas callecitas que van hacia de comunicación entre las villas, pues las tuvieron que asfaltar para hacer la comunicación vehicular. Ahí se ve un poquito la cuestión que les decía, estas calles son radiales a un centro, y vean cómo se van acomodando las casas en torno a ese centro. Aquí se aprecia un poquito mejor la parte céntrica y cómo radialmente van saliendo las viviendas, muchas de ellas granjas, pero que han sido adaptadas ahora a que llegues tú a ver cómo vivían, puedes ver cómo era la producción agrícola, cómo era la producción de leche, de quesos, te venden queso, en fin, un turismo muy cuidado, muy interesante y un nivel de conservación de arquitectura tradicional espléndido. Bueno, que los alemanes, de verdad, mis respetos en todo lo que hacen, son excelentes en todo, ¿sí? Ahí vemos el nivel de conservación de estas arquitecturas vernáculas. Vean, aquí hay toda una descripción de lo que fue la casa original, y la gente que vive, de hecho, nos dan, sí, si te dice, oiga, ¿puedo ver su casa? Sí, adelante, y muy orgullosos te van mostrando la casa, una casa de primer mundo allá adentro, pero la fachada y el espacio no lo mueven nada, no le tocan nada. Vamos rápidamente a Valencia, España. Valencia, ustedes han de saber, es una región española fundada por los romanos y que fue la de mayor influencia árabe durante la conquista que estuvieron ahí los moros, 800 años en España. Y un poquito adentro de la costa de Valencia, Valencia sí está muy en la costa, encontramos esta comunidad que tiene una serie de elementos culturales, patrimoniales, muy interesantes. Vean, es una zona montañosa, no alta como la de Portugal, esta es más baja porque está como a 1000 metros sobre el nivel del mar. La que vimos de Portugal anda en 2000 metros sobre el nivel del mar, 1800 tal vez. Y conservan esta comunidad, ¿sí?, vernácula, construcción de una piedra local, madera y teja. La típica teja española de media caña que le llamamos nosotros, no sé cómo le llaman en Bolivia, y que en México pues la trajeron los españoles durante la conquista. La traza es medieval, son calles angostas, semicirculares, lo que dicen algunos de plato roto, ¿no? El urbanismo de plato roto. Vean la callecita. Y aunque ya han hecho edificios nuevos, ojo, también ya reglamentaron. Hay una zona en la que no pueden hacer nada nuevo, no pueden construir nada que no sea con los mismos materiales. Y lo más interesante de esta comunidad, no sé cómo se llama en Bolivia, aquí nosotros sería la Secretaría de Cultura, ¿sí?, hizo también con ICOMOS y la Universidad de Sevilla, perdón, Sevilla de Valencia, perdón, un programa en el que identifican las casas más antiguas, hacen una ficha técnica. Es que esta casa había producción de vino, de quesos, o fue el primer fundador, o sea, toda una compilación histórica. Y lo más interesante, invierte el municipio dinero para restaurarla. Y restaurada, permiten que el turista pase a ver cómo era la vivienda original. Buscan eso, la originalidad. Entonces, ven ustedes este montículo, esta montaña pequeña, todas las construcciones son de piedra, completamente, piedra local, piedra del lugar, y el programa, bueno, es un programa muy ambicioso, a 20, 30 años, cuando yo conocí el lugar, bueno, ya llevaban cuando menos 15, 20 viviendas intervenidas, y nos llevaron a ver cómo estaban interviniendo en ese momento 6 viviendas. Y es muy interesante porque la universidad lleva estudiantes de arquitectura, llevan estudiantes de patrimonio, de maestría, para que conozcan sistemas constructivos, conozcan materiales, conozcan formas de vida, y con todo esto un proyecto que inculca fuertemente, involucra a todas las profesiones posibles para dar un resultado. Y a mí me dejó con la boca abierta la comunidad, el nivel de conservación que tiene. No toda, desde luego, es un programa a largo plazo, pero que están respetando y conservando esas viviendas.
Vámonos rápidamente a Al Ain, Emiratos Árabes Unidos. Ustedes ven aquí Omán, se alcanza a ver Omán. Dubái está aquí en la costa, aquí se ve Qatar, Kuwait, ¿sí? En la costa acá tenemos Dubái, Abu Dhabi, y más hacia el centro de la península árabe se encuentra esta ciudad de Al Ain, que es una comunidad que fue declarada en el 2011 Patrimonio Cultural de la Humanidad, de arquitectura de tierra cruda hecha en torno a los oasis. Han de saber ustedes un poquito la historia de estas zonas, las tribus nómadas desde principios del primer milenio, se disputaban fuertemente el control de los oasis. Era fundamental tener control sobre el oasis, entonces construyeron fortificaciones, pero en medio del desierto, ¿qué hay para construir? Pues nada más hay arena y, oh, qué maravilla, el oasis produce la otra parte maravillosa, la arcilla y limos. Entonces, gracias a eso pueden hacer adobes. Todos estos son adobes, ahorita vamos a ver por ahí una. Y entonces los árabes de Abu Dhabi, que es la capital de los Emiratos, invirtió una muy fuerte cantidad, porque esto lo encontraron en ruinas. Estos edificios datan de hace 700 años, y con la misma tierra que había allí, reconstruyeron los adobes y hicieron esto. Por ejemplo, esta es una fortificación de defensa. Acá atrás se ve lo verdecito del oasis, unas torres vigía y todo. Pues actualmente es una casa de cultura, un museo. Y todos estos edificios que han ido rescatando los han hecho dedicarlos a la cultura. Es decir, lo que en algunas partes llaman reciclaje de edificios o reuso de los edificios. Los restauran, los conservan y les dan un uso nuevo. ¡Qué maravilla! Y el nivel de conservación que tienen ahora estos edificios, por algo en el 2011 les dieron la declaratoria de Patrimonio Cultural de la Humanidad a todos estos edificios. Son alrededor de 35 edificios en torno a los oasis de esta ciudad, Al Ain, que entre otros datos, Al Ain es una comunidad en la que la humedad relativa es 0. Imagínense, no hay una gota de agua en el aire. El verano llega a 55 grados de temperatura y solo llueve 2 veces al año. Pero si llega a llover, dicen que cae una tormentota. Entonces, bien listos los árabes, miren, ahí están las ménsulas, las botaguas, ¿no? Por si llueve, pues el agua que se salga. El sistema constructivo es muy sencillo. Son muros de adobe con la palma datilera, es lo que está en los oasis, la palma datilera, dividen el tronco en 4 partes, lo usan como viga. En México le llamamos petate al tejer con la hojita de la palma de, bueno, acá lo hacemos con unas palmas, allá con la palma de la datilera, tejen esta especie de mantel, de manto, le llamamos petate nosotros, ellos obviamente le dan un nombre en árabe, perdónenme, no lo recuerdo ahorita, lo ponen y sobre eso hacen una capa compactada de tierra, alrededor de 40 centímetros, y ya, sobre ese es su losa. Y vean el nivel de conservación que tiene. Aquí vemos un poquito el sistema constructivo en la imagen de la derecha, cómo están atravesadas las vigas en secciones de 1/4 del tronco de la palma datilera, sobre eso el petate que les digo, unos tablones, el petate y luego la tierra compactada. Esto que ven de las famosísimas teselaciones árabes, todo eso es de tierra, arcilla con arena, y dan unas penetraciones de luz y sombra hermosísimas. Esto es una casa particular, personal, individual, privada. Este es un centro cultural, de exposiciones, de pintura, de escultura, y también tienen una pequeña zona de exposición de restos arqueológicos que hallaron como a 5 metros de excavación. Ahí se ve más completa. Entonces les han dado uso cultural. Ese es el interior, miren. Ahí están las vigas que les menciono, ¿sí? Por dentro, ellos sí ya pusieron cristales, ponen un aire acondicionado en las zonas generales. En lo demás, no, lo conservan como tal. Es impresionante la ganancia térmica
que estará a 45, 50 grados de temperatura y al interior estás en 35. Y obviamente en la noche, como todo desierto, pues la temperatura baja a 0 grados, a 2 grados bajo cero, y adentro pues estás a 12, 13 grados. Vean este pastel tan maravilloso de tierra, es una torre vigía de otras de las fortificaciones de ahí de Alain. Aquí vemos un edificio que estaban restaurando, vean el grosor del muro, vean cuántos adobes entran para hacer un grosor de muro, aquí se nota, se poner a detalle. Entonces ustedes imagínense, para que el sol que calienta este adobe y empieza a transmitir ese calor al siguiente, pues cuando ya llega la noche y ya hace frío afuera, el calor ya está acá adentro. Y así, aunque este no estaba terminado, el edificio, nada más por pararte a la sombra, ya son unos 10, 12 grados de diferencia. Maravilloso, maravilloso. Esta es otra casa en la parte de atrás, tiene una especie de horno. Vámonos rápidamente a Irán. Estábamos aquí en los Emiratos Árabes, damos un brinco hacia acá arriba, ¿sí? Muy cerca de Turquía, y en la parte norte de Irán. Yazd fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad en el 2017. Es un urbanismo, vean el ancho de la calle. Pasa un coche, pero circulan a 10 por hora. Claro, hay más motocicletas hoy en día. Pero la gente va caminando tranquilamente. ¿Por qué es tan corta la calle? Pues por el calor tan terrible que existe. Los muros son altos, producen una sombra, no te da el calor. Este arco, que pareciera un adorno, además de función estructural, los van poniendo, como acá se ve al fondo, cada cierta distancia para que te dé sombra y puedas estar ahí tranquilamente guareciéndote del sol. Irán, igual que lo que acabamos de platicar de la península árabe, son temperaturas de 45 grados. La humedad relativa debe ser 2 grados, 3 grados, es casi nada de agua en el aire. Y conservan el centro histórico de la ciudad. La ciudad es enorme, pero conservan su centro histórico, ¿sí? Una ciudad fundada hace 800 años y sigue viva. Esta es una tiendita de abarrotes. Tú caminas y encuentras tienditas de artesanías, bares, restaurantes. Caminas ahí ven los andadores, vean la luz del sol, cómo se va dando. Y lo mismo que decíamos hace un rato. Todos los que siguen viviendo aquí tienen una forma de vida en el lugar y la gente viaja a Yazd a turistear. Todo el mundo quiere comer aquí, todo el mundo quiere comprar aquí, viven de eso, impuestos bajísimos por tener una tienda, un restaurante aquí, promueven el hecho de que tú puedas poner un negocio, de que tú puedas estar ofreciendo un servicio, porque estás en un lugar protegido, un lugar declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad, y que todos se preocupan por vigilar, por cuidar. Esto que les decía, ven, si hace mucho calor, aquí te paras un rato, atraviesas esto y arriba hay una habitación, ¿sí? Y vienes de otro puentecito, vean cómo se van sucediendo. Son calles estrechas la mayoría, porque tienes que cuidarte del asoleamiento. Tienes estas guaridas, ¿sí? Y observan el nivel de conservación que tiene y están trabajando. Por ejemplo, aquí esto estaban reparando cuando anduvimos haciendo el recorrido, estaban reparando esto que dijeron, ya se aflojaron las piedras, venían haciendo un mantenimiento impresionante. Ahí estamos en una cafetería y te atienden en la azotea. Vean qué vista. Es grande el centro histórico. Deben ser cuando menos unos 8 kilómetros cuadrados. No tengo el dato de memoria, pero si les interesa, yo se los digo luego por un correo, por el chat de la plataforma. Entonces vean, por favor, todo es tierra cruda. Allá está la mezquita, toda de tierra cruda. Las famosísimas torres de viento, que son inventos árabes de hace 3000 años para ventilar sus habitaciones y tener que utilizar un aire acondicionado. Ahí está una mezquita. Vean, la mezquita es toda de tierra cruda, de adobes. Acá hay una tienda muy lujosa y todo, pero no agrede nada. Ahí está la cafetería que les decía. Aquí están las mesitas, ahí te tomas tu té, tu cafecito, chocolate, etcétera.
puedes subir a la terracita, aquí te atienden también y tienes unas vistas impresionantes como esta, miren. Ahí estaba atardeciendo, estaba muy cerca de una torre de viento que funcionan de manera maravillosa hoy en día todavía, 3000 años de que las inventaron, estas que son de hace 700 años, todavía en pie, de pura tierra cruda y siguen funcionando. Y ya la gente feliz de estar allá en las azoteas, disfrutando del aire ya que empieza a refrescar, comiendo, tomando, hay bares también así. ¿Cómo mantienen vivo un centro histórico de arquitectura tradicional? Magistral. Para mí eso es magistral. Y por último, perdón, me estoy yendo muy rápido para ganar tiempo. Vamos a ver en China, ya muy pegado a la costa de Pekín, estamos hacia el sur de Pekín, muy cerca de Taiwán, también relativamente cerca de Hong Kong, la región Xuzhitulu, vamos a ver un poco la región del condado de la provincia de Fujian, perdón, la provincia de Fujian, en el condado de Yunding, y partimos de la ciudad de Xianyang. Resulta, la arquitectura vernácula china es impresionante. Hay cuando menos 20, 30 diferentes de tipos de arquitecturas vernáculas. Aquí vamos a hablar de una en específico, ¿sí? Se conoce como la arquitectura de los Tulú, que datan desde la dinastía Ming en el siglo XII y fueron declarados Patrimonio Cultural de la Humanidad en el 2008. Ahí están los Tulú. Estaba lloviendo cuando llegamos. Vean, aquí pasa el río. Acuérdense que el Feng Shui es muy importante en estas comunidades que datan del siglo XV para atrás. Entonces era muy importante el agua, la montaña, la tierra, etcétera. Son construcciones de tierra cruda de 4 o 5 niveles en forma de planta circular y forma cilíndrica, con un tejado de madera y teja de barro semiplana. La teja china es muy especial. La foto está tomada desde la carretera, tú te ves caminando por el río y empiezas a subir a la comunidad, véanla desde lejos. Allá afuera, vean, ya están los condominios, ya están las casas modernas, pero la zona central de los Tulú, que ya son patrimonio cultural de la humanidad, y hay, no me lo sé de memoria, pero cuando menos 35 comunidades de este tipo a lo largo de toda la región, con estas impresionantes edificaciones de tierra cruda, que son como unos multifamiliares. Datan, como decíamos, del siglo XII. Estos ya no son del siglo XII, son de hace 500 años nada más. Nada más tienen 500 años de existencia. Los del siglo XII pues ya están todos demolidos. Hay cuadrados, o sea, más bien de planta cuadrada, de planta rectangular, de planta elíptica y de planta circular. Y resulta que todos tienen un acceso, tienen generalmente un templo, ya sea en el centro o atrás, tienen una zona de abastecimiento de frutas, legumbres, y cada uno de estos que ven un farolito colgado es una familia. En cada nivel llegan a acomodar hasta 90 familias en total, dependiendo del tamaño del tulú. ¿Y por qué son así? Porque en el siglo XII, XIII, que es cuando se diseñaron y se edificaron de manera tradicional, vernácula, no un arquitecto, pues eran la forma de defenderse. Es una fortaleza donde solo hay una entrada que es salida, con un portón de madera gruesísima, ¿sí? Y se cerraba y no entraba nadie. Y al interior tenían todo, el culto, el abastecimiento, miren la vista, ahí viene el río al lado izquierdo, vean la montaña, puros bosques de bambú, ahí van 3 tulú formaditos, acomodados en la topografía de la región. Insisto, todo es tierra cruda, son tapial, que conocemos como tapial. Esta casa del medio, que es el templo, si ustedes observan, se nota aquí cómo se fue formando el tapial. Hay ciertos recubrimientos por la humedad, por la lluvia, con piedra, con laja. Vean el piso original de piedra, las cubiertas de madera, con la teja cocida, vidriada la teja china, ¿sí?
No tenía mucho cuando estuvimos ahí que habían celebrado el Año Nuevo chino, ya saben que son tremendos en sus festejos de Año Nuevo, entonces por eso hay mucho farolito rojo todavía. Los dejan todo el año, estos estaban nuevecitos, nuevecitos. Y vemos como, por ejemplo, tienen un nivel abajo y tienen otro nivel arriba. Cada uno de estos es un departamento, podríamos llamarle nosotros, a nuestra manera contemporánea, un departamento donde vive una familia, el papá, la mamá, 3, 2, 4 hijos, todos campesinos todavía hoy en día. Y entonces el gobierno dice, bueno, siguen viviendo allí, siguen haciendo agrícolas, los apoyan con, obviamente, no hay impuestos, les apoyan con economía, con dinero, con material, pero lo más importante, les permiten el turismo. Vean aquí la Texas, en primer plano se observa muy bien la teja plana, cómo está acomodada, ¿sí? Cómo se remata la parte central, ¿sí? Una vista desde una montaña que nos trepamos nomás para tomar la foto. Vean qué maravilla, en medio del bosque, ver los tulú. Aquí son 4 redondos y un cuadrado de plantas, cilíndricos y un paralelepípedo. Y entonces tú puedes llegar a ciertos tulú y la gente que vive en el tulú, no alguien de fuera, no alguien externo, pone sus mesitas y te ofrecen dulces, comida, artesanías, librerías incluso. Hay librerías aquí entre esto. Hay gente que pinta y hace paisajitos ahí de los tulú, en fin, toda una vendimia perfectamente ordenada. Y entonces tú entras al tulú y no es que se apropiaron de en medio, no, muy ordenaditos, con una mesita cada familia, ¿sí? Sin invadir nada, y el turista camina tranquilamente, puede ver, comprar, quedarse a comer y disfrutas de la edificación del Tulú. Vean este viste desde afuera, como siempre, siempre están los ríos a un lado de las edificaciones por cuestión del Feng Shui. Y entonces, esta otra vista, vemos otra vez el río, vean cómo se desarrollan los Tulú. ¿Cuántos alcanzamos a ver allá atrás? 2, 4, un cuadrado, aquí otros cuadrados redondos. Cada uno era un núcleo de 90, 60, 120 familias con fines de defensa y que se ha conservado 8 siglos después. Forma de vida. Y de hecho, en una de estas comunidades nos hicieron una demostración de cómo se hacía originalmente el tapial, porque estaban también restaurando. Encontramos muchos tulú en un estado deplorable, abandonados, y igual entraban a un plan a largo plazo para restaurarlos. Son muchísimos los que tienen, pero ya hay una preocupación por conservarlos. La mejor manera de conservar algo es que esté vivo. Esté vivo. Entonces, entras, ves, por ejemplo, sus lugares de culto siguen vigentes, siguen haciendo sus ceremonias. Algunos son budistas, algunos son taoístas, algunos son confucionistas. Algunos tienen templos más elaborados fuera, otros al centro, en fin. Es una forma de vida que data de la dinastía Ming, y esa forma de vida, como un multifamiliar, les diría yo, sigue vigente, porque ellos siguen siendo campesinos, aunque ya aprovechan el turismo, y siguen conservando su forma de vida y manteniendo viva la arquitectura vernácula. A mí me parece súper interesante, súper impresionante esta forma de conservar los tulú en la región de Fujian, China. Y entonces, regresar al pasado, observar el pasado, alimentarnos del pasado, es sumamente importante para la sustentabilidad, para la vivencia del espacio, para la comprensión de sistemas adecuados al medio en el que se desarrollan. Esta imagen es de Alain. Vean todas las palmeras datileras. Estamos en el oasis. Esta edificación igual la vimos por allá hace un rato, está en restauración. Aquí a un lado había casas y los muros, ya lo dijimos, son muy gruesos. Este es de 2 niveles, todavía no restauran el último nivel. Y yo me permito decir
de nuestros grandes, grandes pensadores, nuestros grandes maestros del pensamiento mexicano, Carlos Fuentes. Cuando expulsamos al pasado por la ventana, no tarda en regresar por la puerta principal. Por su atención, muchísimas gracias. Si hay tiempo, que me indique la arquitecta Sasanda, pasaríamos a la sesión de preguntas, comentarios acerca de esta rapidísima visión de lo que es el patrimonio, la conservación del patrimonio vernáculo construido. Gracias. Bueno, sí, muchas gracias, arquitecto Torres. Sí, tenemos unos 10, 15 minutos de intervenciones, comentarios, preguntas por parte de los estudiantes y también de los arquitectos que están presentes. Muy bien. Adelante, por favor. Tú llevarías el orden, me imagino, ¿verdad? Sí, solo les pediría que levanten la mano para poderles dar la palabra. Voy a dejar las diapositivas por si hay que referirnos a alguna de ellas, si me permiten, para no hacer ahorita el cambio. ¿Es correcto, arquitecta? Sí, está bien, no hay ningún problema. Adelante. Franklin, por favor. Buenas noches, arquitectos. Buenas noches, arquitecta. Buenas noches. Me ha interesado bastante, ¿no?, la parte del Rorros Noruega en cuanto a la integración, cómo lo ha manejado, ¿no? Y se me ha venido algo a la mente y lo he querido plasmar, que si la arquitectura vernacular quiere vivir, tiene que adaptarse a la modernidad. Y el ejemplo con el que aún me quedo sigue siendo Rorros Noruega. En ese sentido, arquitecto, no sé si nos podría poner las diapositivas. Con gusto. Y mi concepción va a eso, ¿no? ¿Cómo es que un pueblo minero ha podido rescatar su identidad en base a las edificaciones que han quedado ya, ¿no? Así es. Pero ¿eso sería una pregunta o un comentario? Ya no te entendí. No, la pregunta es que cómo ellos han podido lograr esa conservación. Esa es la pregunta. ¿Cómo es que han podido llegar a ese punto? Perfecto, sí. Bueno, en primer lugar, ya no es un pueblo minero. Fue un pueblo minero hace 600 años. Conservan, de hecho, la estructura de lo que era la nave principal de la minería, es un museo. Y es un museo en el que las diferentes universidades de Noruega han enviado a hacer estudios de arquitectura tradicional. Bueno, por la brevedad del tiempo ya no mostré muchas cosas. Allí había una exposición de arquitectura vernácula y tienen un muestrario de todas las diferentes formas de la tejuela de madera para lo que eran estas edificaciones. Y dije, ¿cómo lo han conservado? Porque este pueblo vive del turismo. Vive del turismo porque pasando la época en la que no ven el sol, van todos los noruegos y suecos van a esquiar allí, porque es el mejor lugar para ir a esquiar. El hotel es, insisto, de gran turismo, pero no se nota. Ya no puse foto de él porque no se ve nada más que un techo verde. Y entonces, todas las actividades giran en torno al turismo, pero un turismo bien enfocado. Bueno, en Europa nadie le tiene que decir no tire basura, no beba en la calle, no, afortunadamente el nivel cultural de educación de esta gente es muy alto, sobre todo el de los noruegos, son respetabilísimos de todo. Si ellos ven un papel tirado, lo levantan aunque no lo hayan tirado ellos. Y entonces decía que efectivamente lo que tú empezaste a decir en tu comentario es real. Insisto, discúlpenme, y no puedo hacerlo ahorita, pero, por ejemplo, tengo fotos del interior de estas casas, cómo fueron acomodadas para hacer los restaurantes de lujo. Todas las comunidades, la cocina, dices, qué bárbaro, qué cocina. Y respetan al edificio, respetan el espacio, respetan el sistema constructivo. De hecho, ese día que estuvimos nosotros, había una vuelta de ciclismo, había una carrera de ciclismo. Y sí, toda la gente en medio aplaudiendo, muy bonito. Caminamos 2 calles, había una exposición al aire libre de artes plásticas.
es una población viva que aprovecha el gran turismo que llega, pero no alteraron nada. Aprovecharon eso para mantener. Y a la gente le fascina decir, vamos a Roros, porque sigue siendo tradicional, sigue siendo vernáculo, está bien conservado. Y por lo que me explicaron, digo, la economía de Noruega de hecho, es el segundo país más caro donde puedes estar después de Japón, después de Tokio. Carísimo todo, pero ellos dicen que es muy barato. Obviamente habla del nivel económico que ellos tienen, ¿sí? Entonces, tienen un gusto por la arquitectura tradicional, por las tradiciones, tienen, y cuando hablo de tradiciones, por ejemplo, déjenme comentarles, tú te acercas y en estas ventanas a veces ves figuritas en madera de gnomos o de trolls, con un trastecito con agua y con alpiste. Y preguntamos es que los trolls vienen y se alimentan y protegen mi casa. Dices, qué bárbaros, qué nivel. O sea, no solamente es la casa, algo que hemos comentado, el patrimonio inmaterial, el respeto porque son seres de la tierra, el troll, el gnomo, el duende, y entonces hay que alimentarlos para que nos sigan protegiendo y nos permiten usar el material, etcétera. Entonces, si tú observas, es un todo, desde lo inmaterial hasta lo material, desde lo cosmogónico a lo conceptual y el respeto. ¿De acuerdo? Esa sería la respuesta a tu comentario o pregunta. Gracias, arquitecto. Muchas No hay de gracias. qué. Ever Alejandro. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, yo tengo dos preguntas. La primera sería, ¿cómo definimos la arquitectura vernácula? Bueno, por lo que yo entiendo, la arquitectura vernácula es aquella que te da los materiales para poder construir. Pero, bueno, ahí entra la segunda pregunta. Entonces, ¿no en todos los lugares del mundo puede haber arquitectura vernácula? Bueno, si la primera respuesta es la que tú dijiste, no. Pero si la primera respuesta es la correcta, y me imagino que ya les han hablado mucho de ello, está establecida en la Carta del Patrimonio Vernáculo Construido de Jerusalén, Madrid, ratificada en México en 1990. Y establece que la arquitectura vernácula es aquella que conserva vivos elementos tradicionales, sistemas constructivos propios del lugar y materiales propios, que es comunitaria y una serie de cuestiones más. Eso sería la vernácula, no lo que tú dijiste, cuidado, ¿sí? Eso es la arquitectura vernácula. Y dependiendo de la región, tiene tantas variantes. Por ejemplo, vimos un rato Toroko con arquitectura de madera en Rumania. Podríamos ver la diferencia con esta arquitectura que es de madera también, y en México, por ejemplo, la arquitectura purépecha, en Michoacán, que también es de madera, y dices, culturalmente hay grandes diferencias. Eso lo estableció Rapoport en 1972, lean el libro Arquitectura y Cultura, cómo los elementos culturales inciden en la forma de la vivienda vernácula y no solamente los materiales o los sistemas constructivos. Eso respondería a tu segunda pregunta. En todos los lugares del mundo existió una arquitectura originaria. En todos los lugares del mundo existió una arquitectura que se alimentó directamente de la madre tierra y de los elementos de la naturaleza, porque es común en el ser humano los mitos de fundación. El más famoso, pues Rómulo y Remo, que alimentó una boloba, pero los mitos, y la próxima conferencia, que es la del 31, vamos a hablar de mitos de fundación y cómo se relaciona con el espacio arquitectónico en México. Esas ideas de mitos de fundación, esas cosmovisiones, son parte fundamental de la estructura invisible que sostiene una arquitectura tradicional. Todo pueblo que tiene un origen tradicional, remoto, de hace siglos, tuvo arquitectura vernácula. Si no la conservan, pues es porque se la acabaron.
pero en muchos lugares puedes encontrar a lo mejor todavía vestigios o alguna que otra arquitectura que dices, ah, esta fue la original. Si no existen, son dos situaciones. Ya lo dije, la primera, la terminaron, la destruyeron, no la valoraron. Dos, es una población de reciente fundación. Es una población, por ejemplo, vas a Brasilia, no hay arquitectura vernácula en Brasilia, porque Brasilia la concibieron Niemeyer y este grupo de arquitectos que empezó, inspirados en Le Corbusier, hicieron una ciudad nueva. Pues sí, ahí no va a haber vernácula, es una ciudad de reciente fundación. Si tú conoces ciudades de reciente fundación, difícilmente va a haber. Pero en Bolivia, como en México, que hay cientos y decenas de comunidades que datan de época prehispánica y los colonizadores españoles usaron esos asentamientos, generaron una nueva arquitectura vernácula con su llegada y se conservan de alguna manera, siempre vas a encontrar allí arquitectura vernácula. Esa sería la respuesta. Ok, gracias, profesor. No hay más participaciones. Daniel, por favor. Ok, gracias. Bueno, primeramente agradecer, ¿no?, al arquitecto Torres por la Gracias a exposición. ustedes. Ok. Y bueno, más que todo quisiera consultarle su opinión acerca de este tema, ¿no? Sabemos que patrimonio primeramente, bueno, la conservación del patrimonio parte primeramente de que los usuarios se identifiquen, ¿no? O sea, se apropien de estos elementos, como los ejemplos que nos ha mostrado, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando los usuarios ya no quieren identificarse con esto? ¿Dónde cree que nace esta lógica de decir que esto ya no es bueno para ellos, Claro. ya no quieren hacerse cargo, ya no quieren hacer el mantenimiento adecuado? ¿Usted cree que esto debería partir de organizaciones gubernamentales o de asociaciones de arquitectos, ¿no? ¿O quién debería responder ante este tipo de pensamientos? Porque hay varias comunidades, más que todo aquí en nuestro territorio boliviano, que a veces piensan que seguir manteniendo esto no les da ningún rédito, ¿no? Prefieren hacer las construcciones ya con técnicas contemporáneas, ¿no? Ladrillo, cemento, en el cual se va perdiendo, ¿no? Entonces, quisiera escuchar esa parte, ¿no? Cómo deberíamos afrontar más que todo nosotros. Muy Bueno, bien. gracias. Bueno, al contrario, te agradezco a ti la amabilidad de la forma en que me planteas esto. Lo que yo creo es lo que menos importa. Lo que yo crea no sirve para nada. Mejor te voy a decir qué es lo que ocurre en la realidad. Mejor te voy a platicar qué es lo que está sucediendo y qué ha sucedido. Eso es más importante que mis creencias. Ya. En primer lugar, no es como lo dices. Lo primero es valorar. Esa es la palabra clave. Valoración. Y normalmente no valoramos lo que no conocemos. No valoramos lo que ignoramos. Y nuestros sistemas de valoración se alteran y se modifican por los medios masivos de comunicación. Bolivia tiene situaciones muy similares a México, pero no me atrevo a hablar de ellas. Te voy a hablar de México y tú harás las respectivas similitudes con tu país. La gente ya no valora y dice, es que es una casa vieja, es que es una casa de pobres, porque en la televisión ya vio que hay casas de concreto, porque en la taranovela de la televisión o de la serie de internet ya vio otras formas de vida. Ay, mira qué bonito, y tienen sala y comedor. Ay, mira qué bonito, yo quisiera tener una recámara. Oh, mira qué bonito las casas con ventanales. Y al igual que en Bolivia, acá en México, hay mucha migración de las pequeñas poblaciones a las ciudades grandes y a Estados Unidos. Entonces salen, van, ven, trabajan de albañiles y dicen, no, yo allá construí con castillos de concreto armado y eso es lo moderno y el ingeniero decía que eso es lo que resiste y eso es lo contemporáneo.
No, yo ya no quiero que me vean como un pobre jodido. Ahora que tenga dinero y regrese a mi pueblo, voy a hacerlo con concreto. Y regresan y lo hacen. Y súmale, ya llevamos 2 razones. La primera, la influencia que tienen por los medios masivos de comunicación, que es muy fácil. Y eso se transforma en nuevas aspiraciones. Si fulanito de tal, no sé si me entienden la expresión, X persona, Juan, vamos a decir, pues usa sus guaraches originarios de su pueblo, pero viaja a la ciudad y ve que todo el mundo usa tenis, Nike, Adidas, y luego ve en internet el fútbol, el tenis, dice Nike, dice, no, yo me voy a comprar unos Nike. Cambia su aspiración de creer que él es mejor por usar tenis Nike, cambia su idea de decir, no, es que yo con una gorra, con unos tenis Nike, pues ¿para qué uso guaraches? Para que me denigren otros, decir, este pobre jodido no tiene más que para guaraches. ¿Te das cuenta del cambio social tan fuerte que se da en la mentalidad y nuevas aspiraciones por los medios masivos de comunicación? Y lo mismo ocurre con la casa. El segundo que te dije es cuando salen y ven. Y el tercero, cuando los políticos en sus torpezas, y eso lo comenté en la conferencia anterior, de querer sobresalir diciendo yo hice esto, y se gastan todo el dinero del mundo en un programa, y van aquí en México, por ejemplo, a Tabasco, donde las casas son de palma de guano, y dicen, vamos a comprar 10 millones de láminas de asbesto, y mándaselas a todos los pobres jodidos que tienen casa de palma de guano. Y llegan con las láminas y dicen, es un material nuevo, me lo regalaron, está re bonito, ya no voy a tener que estar reparando, ya no voy a estar cambiando el guano cada 15 años, ya no tengo que hacer nada, y gratis. Pues sí, mejor lo pongo. Y lo ponen, y cuando llueve es un ruidero, pues dicen, pero estoy mejor, estoy más tranquilo, ya no tengo que ir a cortar guano, ni tengo que estar reparando. Y cuando hace calor, no sé por qué ahora se siente peor mi casa. Pero le dicen, oye, usted fue parte del programa de láminas, ¿y cómo está? No, muy feliz, gracias, qué bueno que me lo dieron. Y entonces esos programas que hacen las autoridades políticas de dar cemento, de dar varilla, de dar láminas, de dar una serie de insumos industrializados que compran en 10, facturan en 20 y dicen que se gastaron 30, a la gente le cae re bien porque dicen, para mí fue gratis y ya no tengo que ir a hacer teja ni hacer adobe. Entonces te das cuenta cómo hay una serie de factores que inciden en el cambio del pensamiento y la valoración de cada uno de nosotros para que hagamos ese tipo de alteraciones, cambios y destrucción en la arquitectura vernácula. Solo los que amamos el patrimonio cultural decimos, pero es que ¿cómo es posible que quieres esa casa? ¿Cómo es posible que es tan hermosa y representa tu pasado, tu futuro, tu devenir, tu historia? Ahí vivió tu abuelo, ahí fue la primera la colonia, la primera escuela. Pues sí, pero yo, Gerardo Torres, no voy a vivir allí, va a vivir él y su aspiración y su sueño mal encaminado, bien encaminado, mal pensado, bien pensado, es problema de él. Y él aspira ahora a vivir en una casa que tenga muros de bloc y techo de concreto armado, porque así lo valoró ahora, así le hicieron creer, así se lo vendieron. Pues ni modo, es su gusto. Es como si yo dijera, voy a convencer a todos los que aman el reggaetón y les voy a demostrar que es una estupidez. ¿Para qué? ¿Para qué? Pues no, ni siquiera es su gusto, pero no es mi problema. Ellos creen, porque así se los vendieron, que eso es su gusto y lo disfrutan según ellos. Pues es su vida. Y lo mismo ocurre en la arquitectura vernácula. A nadie voy a obligar a que conserve su vivienda tal y como la tiene vernácula tradicional, por más que a mí me gusta y por más que yo sea defensor del patrimonio, porque al final de cuentas el que va a vivir allí es él y él es el que quiere vivir de una forma o de otra. Esa es la respuesta. Gracias.
¿Hay alguna intervención más, comentario, pregunta? Bueno, creo que ya no hay participaciones por parte. A ver, una Bueno, más. Elizabeth, por favor. Buenas noches, ¿cómo está, arquitecta Sasunda? buenas noches. Bueno, Bien, gracias. mi pregunta es relacionada al material que es lo que usted mencionaba sobre el barro en distintos países que usaron y que se sigue manteniendo, como usted dijo, que ha pasado bastante tiempo y el material sigue. Y eso quisiera saber, ¿qué material, aparte de lo que es el barro, utilizaron para que esas construcciones sigan? Que es muy aparte del mantenimiento que reciben, ¿no? A ver si entendí tu pregunta. ¿Cómo es que han mantenido el barro? ¿Pero te refieres al crudo, al cocido o a ambos? Más que todo al crudo, pero sí me gustaría también que aclare sobre el cocido. ¿En específico en alguno de los lugares que vimos o en general? Lo que más me impresionó es en China, o lo último que presentó, Bien, que cómo mantenieron aparte que tiene una forma circular, ¿no? Esa es mi los, duda. los Tulú. Sí, bueno, mira, vamos a decir primero en términos generales y cómo ocurrió esto de China. En términos generales, afortunadamente, como docentes, las universidades han permitido que esto suceda, ya que a través de la investigación científica que se promueve, por un lado en el ICOMOS y por otro lado desde las universidades, como este taller que están haciendo, ¿no? Ustedes lo están acercando fuertemente a estas manifestaciones de lo vernáculo para que las conozcan y las empiecen a valorar, ¿sí? Entonces, el papel que juegan las universidades, en todos los casos que presenté, siempre hay intervención de investigadores, de docentes, que analizan el material, que analizan sistemas constructivos, que analizan formas de vida, que analizan todo lo que se pueda, social, culturalmente y arquitectónicamente, y eso es lo que permite comenzar a valorar y revalorar. Ahí están ya los Tulú, ya los encontré. Y a través de ello, en comunión con ONGs y a veces, afortunadamente, con instancias gubernamentales que tienen en sus direcciones, en sus jefaturas, gente inteligente, pues lo promueven y lo conservan. Si ustedes se fijaron, de las 9 zonas que les presenté, 5 son declaradas Patrimonio Cultural de la Humanidad. Eso es trascendente porque ya les da un plus. Y entonces, les comenté que en una de estas comunidades de los Tulú que visitamos, estaban reparando uno. No había nadie viviendo. Y entonces, a un lado del Tulú, estaban haciendo una demostración de cómo hacían este tipo de encoframiento, las herramientas que databan de sus orígenes del siglo XII, de madera, cómo las utilizaban. Es decir, ya había un estudio de cómo se podía haber hecho esto desde el siglo XII y alguien que te explicara cómo se hacía. Entonces, si como investigador logras conjuntar a la gente que aún sabe hacer las cosas, que aún conoce cómo se hacía, con qué se hacía, de dónde se sacaba la tierra, cuál era la tierra, bueno, todo eso, y lo logras llevar con una autoridad que diga, esto hay que valorarlo y revalorarlo, pues ya estás del otro lado. Y es el caso de China. China has de saber
que con Italia, si no me falla la memoria, ocupan el primer lugar de declaratorias de patrimonio cultural de la humanidad. Bueno, para empezar, China es enorme, acuérdate que tiene 1.250.000 habitantes. 1.250 millones de habitantes, perdón. El territorio es gigantesco y tienen N declaratorias de patrimonio cultural mundial. Y entonces, cada vez que logran una de estas declaratorias, la autoridad, tanto federal como local, hacen un compromiso de conservar, porque ICOMOS, bueno, la UNESCO más bien a través de ICOMOS, no da una declaratoria si no le demuestras que, oye, qué bonito está esto, tiene historia, es bellísimo, bla, 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 uy, qué maravilla. Así, ¿y qué has hecho para cuidarlo? ¿Cómo lo preservas? ¿Cómo lo administras culturalmente sin modificarlo, sin alterarlo y que se preserve? Cuando presentas ese plan, la UNESCO dicen, ok, puede obtener una declaratoria, bueno, más otras cosas, desde luego. Y entonces, todo eso viene a, ¿y cómo corto la madera? ¿Y cómo recojo la tierra? ¿Y cómo la compacto? ¿Y qué debe de llevar? Y cómo todo ese estudio es una herencia tradicional, ha venido siendo transferida generacionalmente. Ahora los investigadores ya lo documentamos, ¿sí? Pero eso sirve para valorar, revalorar y por lo tanto conservar y preservar. Y si logramos, como lo hicieron en los Tulú, que la gente siga viviendo allí, que se den cuenta que es digno, maravilloso y además deja dinero vivir allí todavía, pues estás del otro lado. Y entonces el recuperar el sistema constructivo de tierra cruda o el de la teja es lo mismo. Si ellos tienen gente que tradicionalmente aún sabe cómo hacerlo, son las gentes que traemos, dan un taller, enseñan a otros y se conserva el sistema constructivo. El problema es cuando se pierde esa gente. Y hay muchas comunidades en el mundo donde nadie sabe ya hacer un tejamanil, un adobe, un tapial, y hay que traer a alguien que les enseñe, pero no era igual y la tierra es diferente, y es donde se pierde. Entonces, en pocas palabras, para ya cortar un poquito, está siendo larga esta respuesta, tenemos que unir, como les decía en la presentación anterior, la investigación, la docencia, los estudiantes, con las comunidades, hacerlos entender las formas de vida, las formas de los materiales, sus sistemas, y buscar el apoyo gubernamental. Si logramos unir esas tres entidades, podemos llegar a tener éxito, como lo vieron en todas esas comunidades que presenté hoy. Esa sería la respuesta. Te agradezco mucho la atención. Gracias, arquitecto. No, no hay de qué. Hola, buenas. Hola. Buenas noches, arquitecto Torres. Buenas noches, arquitectores. Está muy interesante la presentación, especialmente yo creo que los ejemplos que ha presentado de todos los sitios tan importantes sobre el patrimonio vernáculo, todos son patrimonios vivos, o sea, no son, digamos, sitios muertos, porque aún lo vive la gente, lo habita, digamos, esas construcciones en algunos casos son muy antiguas, pero sin embargo lo sigue preservando y habitando y usando y utilizando. Claro. En este sentido va mi pregunta, especialmente con el ejemplo del Ponte do Barca en Portugal, que me llama la atención porque son construcciones de piedra, sí. Posiblemente son de la época del medioevo, no sé si son de ese periodo. Correcto, correcto. Sí, entonces, sí. En este sentido yo, como ha visitado, digamos, el sitio, quisiera saber cómo ha sido posible de unir lo vernáculo con lo moderno, porque evidentemente los espacios interiores, digamos, en la época del medioevo son totalmente diferentes en cuanto al uso, el modo de vida, pero sin embargo, para que haya podido aceptar las personas, digamos, como estas edificaciones, digamos, aceptarlo dentro de la modernidad. No sé si han sufrido algunos cambios en el interior, digamos, han sido adecuados, digamos, por ejemplo, a la instalación de instalaciones sanitarias, mejorar, digamos, la habitabilidad del espacio interior, etcétera, y de esa manera ha sido posible tal vez
a aceptarlo como edificaciones que deben conservarse, porque ha habido una unión con lo vernáculo y lo moderno. No sé si ha sido posible eso para que también sea considerado además como un elemento de desarrollo, ¿no? Que es muy importante para estos pueblos porque ha significado un ingreso económico bastante y una atracción turística muy fuerte, ¿no? Claro. Correcto todo lo que señalas, arquitecto, Sí. en donde yo he percibido de manera contundente esto que mencionas es en Noruega y en Suecia. Ellos rescatan una casa de hace 500, 600 años y tú la ves vernácula por fuera, todo, material es más constructivo. Y por dentro, separados 5 centímetros de los muros originales, ellos ya ponen unos paneles prefabricados con acabados, con instalaciones de luz, de telefonía, de wifi, todo. Y tú entras a un hotel, a un restaurante, y tú dices, esto es el primer mundo, sin alterar el espacio, sino adecuándolo a las comunidades contemporáneas. Y muchas casas tienen la misma situación. Tienen esa idea de que no destruyas, no alteres y adecúa. Y sí se puede. Y lo hacen mucho, insisto, en Noruega y en Suecia. El caso de Portugal, la región que nosotros recorrimos, es una región que aún es agrícola. Aún producen, en este caso, en Portubarca, el vino. Por eso decía, las calles son impresionantes porque por todos lados ves las uvas colgadas ahí los racimos. Y entonces, lo nuevo, en esta imagen podemos ver en primer plano la muralla del castillo medieval, luego lo que comentamos, en segundo plano los graneros también medievales, algunas de las casas, pero si observan el lado izquierdo, ahí ya se ve una construcción contemporánea. De hecho, ahí es donde reciben a los turistas. De ese lado hacia la izquierda ya hay edificaciones nuevas. Adentro del pueblo en sí, del centro histórico, llamémoslo de la pequeña población, no hay nada nuevo. Pero la gente, algunas de las viviendas, sí les han invertido dinero, y así como lo comenté de Noruega, respetando los mismos muros que son impresionantemente rocas encimadas. Lástima que no presenté fotos de eso que tú me preguntas, porque no era la finalidad, pero sí, ya les ponen unas puertas bien elaboradas, de madera, ya trabajada industrialmente, y adentro ponen estos paneles que te menciono y adecuan el espacio para las nuevas comodidades del siglo XXI, pero no me alteran nada de afuera. Y la vivienda sigue vigente. El único lugar donde vi que no hacen eso y lo mantienen como tal, pero no viven, es la región que les decía de las granjas de entre Noruega y Suecia. Pero sí es viable, lo vimos en Wendland, Alemania, estas casas que la mayoría son graneros, son gallineros, igual, ves los muros, ves la estructura, ves el espacio original y separan 10, estos son enormes, son plantas de 8 por 15, separan hasta medio metro, dejando el muro original, y ahí ponen instalaciones, paneles. Yo me quedé sorprendidísimo porque el evento fue en una casona de estas. Yo dije, hijo, vamos a estar medio jodiditos. No, dije, de veras, estos alemanes, mis respetos. Entramos a un auditorio de primer mundo, estando dentro de una construcción de estas, a ese tamaño, respetando lo vernáculo, respetando lo antiguo, dándole su valor, no agrediéndolo, haciendo las adecuaciones necesarias para utilizar el espacio a una actividad contemporánea. Entonces, en resumen, cuando existe la voluntad, el conocimiento y la inteligencia, todo eso se puede hacer. Sin eso, sin alguno de esos ingredientes, hay fracasos y también los he visto. Gracias, esa sería la respuesta, arquitecto Luis. Muchas gracias, arquitecto Gerardo. Bueno, no sé si hay algunas consultas más preguntas para ir cerrando la sesión porque ya estamos en hora.
Bueno, como no hay más consultas ni preguntas, nos resta por agradecer al arquitecto Hernando Torres por su brillante presentación, ejemplos muy ilustrativos sobre el patrimonio vernáculo. En este sentido van los agradecimientos también a los presentes, a los estudiantes, a los arquitectos, y doy por cerrada la sesión, y seguramente lo vamos a seguir teniendo, arquitecto Torres, en las próximas presentaciones. Sí, muchas gracias, arquitecto Luis. Agradezco a todos